Que la gracia de nuestro Adón Yahshua, el amor de Yahweh y la comunión del amado Ruach HaKodesh sea con cada uno de ustedes. Y continuamos con la segunda parte acerca del verdadero significado de las Moedim de Yahweh, o sea, de las fiestas de Yahweh. Del libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, del verso 1 al 44. Y nos encontramos estudiando desde el capítulo 23, del verso 1 al 4, acerca del verdadero significado del día de reposo, o sea, del día de Shabbat. Ya revelado en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 1 al 3, para que por favor me entiendan. Que de ese capítulo sacaron a Yahshua y sacaron al amado Ruach HaKodesh y dicen ahí que Yahweh hizo solo los cielos y la tierra, y eso es una gran mentira, ya que el verdadero pasur de ahí lo escondieron allá en el libro de Tehilim, mal traducido por Salmos, capítulo 33, verso 6, que ahí dice claramente que por la dabar de Yahweh fueron creados los cielos y la tierra, o sea, por el mismo Yahshua. Ya que la dabar de Yahweh era el mismo ¿quién? Era el mismo Yahshua y jamás ha sido ningún libro. Y según el libro de Yahanán, capítulo Juan, mal traducido por Juan, capítulo 1, el verso 1 al 3, y Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 18. Dice ahí claramente, Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, ahí tenía que decir claramente que por medio de Yahshua, la dabar de Yahweh, y por medio del aliento de su boca, que es un símbolo para referirse al mismo Ruach HaKodesh, según Génesis capítulo 2, verso 7, y el libro de Job capítulo 33, verso 4. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 tenía que decir que por medio de Yahshua y a través del Ruach HaKodesh, Yahweh creó los cielos y la tierra y todo lo que en él existe. Y en el séptimo día, que era un símbolo del mismo Yahshua, en él fue que reposó ¿quién? Yahweh de toda la obra que hizo en la creación. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 era un símbolo. Ahí supuestamente dicen que Yahweh reposó y que Yahweh descansó, supuestamente. Pero si ustedes se van al libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 17, ahí si usted se encuentra a Yahshua diciéndole a los falsos ministros de que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y si usted lee en 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19, Saúl dice que Yahweh a través de Yahshua estaba reconciliando al mundo ¿con qué? Consigo mismo. Entonces, ahí en Génesis 2, 1 al 3, era una sombra del verdadero reposo de ¿quién? De Yahweh. Ya que Yahweh reposó en toda la obra que él tenía que hacer sobre la humanidad, él reposó en ella a través de ¿quién? Mire, a través de Yahshua. Porque Juan 5:17 y 2 Corintios 5:18, ahí está diciendo que Yahweh siguió ¿qué? Siguió trabajando. El verdadero cumplimiento del verdadero reposo de Yahweh se llevaría a cabo a través de ¿quién? A través del verdadero reposo de Yahweh, que era ¿quién? Que era el mismo Yahshua. Ahora, ¿cuándo reposó Yahweh de toda la obra que hizo sobre la humanidad? Sencillo, Yahweh reposó de toda la obra que tenía que hacer de la humanidad. Él reposó a través de la muerte y de la resurrección de Yahshua. Que cuando Yahshua es resucitado por el amado Ruach HaKodesh, según el libro de Romanos capítulo 1, verso 4, el Ruach HaKodesh vuelve y lo lleva nuevamente a Yahshua, ¿a dónde? A la presencia de Yahweh y lo sienta a su ¿qué? Y lo sienta a la diestra del Padre. Que eso lo dice el libro de Geburó, mal traducido por Hechos capítulo 7, verso 58, Romanos capítulo 8, verso 34, el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3 y verso 13, y primera de Keifas capítulo 3, verso 26. En Yahshua se cumplió el verdadero reposo de Yahweh. Génesis 2.1 era una sombra y en Yahshua se dio cumplimiento a ese ¿qué? A ese rito religioso del día de ¿qué? Del día de reposo.
En Yahshua quedó abolido esa primera, ¿qué? Esa primera fiesta. Ahora veamos las otras 3 fiestas ocultas en el libro de Berechí, mal traducido por Génesis, desde el capítulo 8, del verso 8 al 12, que dice ahí claramente en el verso 8 que Noé envió la paloma, y dice que ella no encontró pie donde reposar su ¿qué? Donde reposar la planta de sus pies. ¿Qué simboliza la paloma? Si usted lee el libro de Marcos, capítulo 1, verso 10, y el libro de Yahanan, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 33, ahí la paloma simbolizaba al mismísimo ¿quién? Al mismísimo Ruach HaKodesh. Que les quiero hacer una gran aclaración acerca de ese nombre de Marcos. Porque muchas personas dicen que no les gusta escucharme a mí, que porque yo a veces digo la palabra versículo. Y yo sé que eso es una palabra vulgar, pero como aquí hay gente que apenas está entrando en este conocimiento, yo no puedo decirle a ellos, mire, el pasur tal, porque ellos no van a entender. Mientras yo les digo la palabra verso, ellos ya se van, ¿qué? Ya se van limpiando la boca de esos nombres, ¿qué? De esos nombres inmundos. Entonces, ellos no me escuchan a mí porque supuestamente a veces se me sale esa palabra, inconscientemente. Pero sus falsos líderes, sus falsos rabinos, los tienen adorando demonios y ellos no se dan cuenta. Como si usted busca la palabra Marcos en hebreo, esa palabra Marcos en hebreo significa Mardokai o Mardojai. Escuchen, Mardojai o Mardokai significa el siervo del dios Marduk. ¿Quién es Marduk? Marduk es una divinidad, un dios, un demonio que babilónico. La palabra Mardojai o la palabra Mardokai significa el siervo del dios Marduk, no de Yahweh. Y la palabra Marcos es de origen latino que significa Marcus o Marticus. Que la palabra Marcos significa consagrado al dios Marte, al dios de la guerra. ¿De quiénes? Mire, de los romanos. Como ustedes tienen su escritura, ahí le aparece la palabra Marcos o la palabra Mardojai. Usted póngale ahí entre paréntesis que su verdadero nombre tenía que ser Yahanan, ya que en la época de Yahshua existía mucho Yahanan, mucho Jacob, mucho Bernabé. Esos nombres eran muy comunes en aquella época, sino que los traductores, que para que las personas no se confundieran al leer, ellos cómo iban a poner Yahanan 1, Yahanan 2 y Yahanan 3, Yahanan 4, ellos injertaron ahí su Mardojai e introdujeron en esa escritura sus famosos nombres blasfemos, para que me entiendan. Eso es lo que simboliza el nombre de Marcos y eso es lo que significa ese famoso nombre de Mardojai, ya que la palabra Yahanan significa el hijo de gracia de Yahweh. Yahanan significa Yahweh es benigno, Yahweh es bondadoso, Yahweh es misericordioso, Yahweh es bueno. Eso es lo que significa esa palabra. Aclarando quién es el amado Ruach HaKodesh simbolizado en la paloma, dice que Noé envió la paloma y dice que ella no halló dónde posar su qué, dónde posar la planta de sus pies. Por favor, presten la atención. En el antiguo pacto, el Ruach HaKodesh no podía posar sobre ningún ser humano porque toda la humanidad se encontraba bajo el juicio de Yahweh por causa del señor Adán, según Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la presencia de Yahweh. ¿Qué les quiero decir? Que en el antiguo pacto, el amado Ruach HaKodesh venía sobre una persona, Cohen, Naví. Él lo usaba. Desde el momento que el Ruach HaKodesh usaba a esa persona, hacía su obra en esa persona, el Ruach HaKodesh nuevamente se iría ¿para dónde? Se iba nuevamente a la presencia del Padre, simbolizado en Noah, ahí en esa parte. Entonces, el Ruach HaKodesh en el antiguo pacto, él venía y iba. Según lo dice ahí el libro de Nehemías 9:20, Nehemías 9:30, el libro de Yasayama, traducido por Isaías, capítulo 63, verso 10. Eso hacía el Ruach HaKodesh en el antiguo pacto. Él iba y venía, pero él no podía reposar sobre ninguna persona.
Ya en el nuevo pacto dice que Noah dice que envía nuevamente la paloma. Después de 7 días envía nuevamente la paloma. Y la paloma hay un lugar donde ¿qué? Donde reposar. En el nuevo pacto el Padre envía nuevamente al Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh halla una persona donde cual él podía posar, que esa persona era ¿quién? El Ruach HaKodesh reposó en la persona de Yahshua por 3 años y medio, según ahí el libro de Marcos 1.10 y Juan 1.33 para que me entiendan. Después de la muerte de Yahshua y su resurrección, el amado Ruach HaKodesh vuelve y lleva a Yahshua a la presencia del Padre y lo sienta a su diestra, como ya lo leímos. Dice ahí que vuelve la paloma por segunda vez en el verso de Génesis capítulo 8, verso 11, que dice que ya vuelve la paloma por segunda vez pero a Noah, pero ella ya vuelve ¿con qué? Con una hoja de olivo. La hoja de olivo simbolizaba ¿a quién? Simbolizaba a Yahshua. La hoja de olivo era la gran señal de que la ira de Yahweh ya había cesado sobre ¿qué? Mire, sobre toda la humanidad. La hoja de olivo simbolizaba la muerte y la resurrección ¿de quién? De Yahshua. Mire, ahí tienen 2 fiestas. La fiesta de Pesa y la fiesta de ¿qué? Y la fiesta de Bikurim, revelada ahí en el libro de ¿qué? De Berechí, capítulo 8, del verso 8 al 11. Dice que a la hora de la tarde, dice que volvió la paloma con la hoja de olivo ¿a quién? A Noah. La hora de la tarde era la hora de la resurrección de Yahshua. Y él dice que él fue el único que resucitó dentro de los muertos. Por eso Bikurim, la fiesta de Bikurim se llama el primogénito, o sea, el primero en resucitar de entre quién, de entre los muertos. Y ustedes saben que Yahshua fue resucitado por el amado Ruach HaKodesh ahí en el libro de Romanos capítulo 1, verso 4 y llevado a la presencia del Padre. Miren lo que les quiero decir. Ya estaba revelada la muerte y resurrección de Yahshua ahí en Génesis capítulo 1, verso 8, Génesis capítulo 8, verso 11. Ahí estaba revelada la muerte y resurrección de Yahshua y el verdadero significado de la fiesta. Y acá ya en el nuevo pacto ya estaba ¿qué? Ya estaba dándole Yahweh cumplimiento a esa ¿qué? A esa revelación que estaba oculta en el nuevo pacto. Entonces, dice ahí la escritura nuevamente que la palabra Bikurim o la fiesta de Bikurim simboliza la fiesta de las primicias. Después de que Yahshua resucitó, dice después de haber Yahshua resucitado, dice que después de él ya comenzaron a salir las ¿qué? Las primicias. Que las primicias de Yahweh eran ¿quiénes? Sus 12 discípulos menos uno que habían creído en ¿quién? Que habían creído en él. Escuchen, ahí ya tenemos revelada la fiesta de ¿qué? De Génesis 2, 1 a 3, la fiesta del verdadero significado de la fiesta de reposo. En Génesis 8, 8 al 11 tenemos el verdadero significado de la fiesta de Pesach y de la fiesta de Bikurim. Y en Génesis capítulo 8, verso 12, dice ahí la escritura que cuando la paloma llegó a Noah con la hoja de olivo, dice que Noah esperó otros 7 días para volver a enviar ¿qué? Para volver a enviar la paloma. Escuchen bien. Yahweh en el antiguo pacto envió al Ruach HaKodesh. Él no podía posar sobre la humanidad. Yahweh en el nuevo pacto envía al Ruach HaKodesh y él posa sobre Yahshua y él resucita a Yahshua y se lo lleva al Padre. Ahora, cuando el Ruach HaKodesh lleva a Yahshua a la presencia del Padre nuevamente, dice que ya el Padre esperó otros 7 días más, que los 7 días simbolizaban la famosa fiesta de ¿qué? La famosa fiesta de la semana. Y dice que en ese día, en esa fiesta, dice que el Padre envió ¿qué? La paloma, dice que ya no volvió más a él. La fiesta, para su información, de las semanas simbolizaba la venida del amadísimo Ruach HaKodesh. Ahí se estaba cumpliendo el verdadero significado de la fiesta de Shavuot. Ya que la palabra Shavuot
La palabra Shavuot significa la venida del Rey Jacob. ¿A dónde? A la tierra. Shavuot significa el ministerio del amadísimo Rey Jacob. Shavuot significa la entrega de la Torá viviente a los 12 discípulos de Yahshua. Shavuot, vuelvo y le repito, es el ministerio ¿de quién? Del amadísimo Rey Jacob, haciendo realidad la Torá viviente de Yahweh, o sea, Yahshua en nuestras ¿qué? En nuestras vidas. Ahí en el libro de Bereshit, capítulo 8, verso 12 al 12 y capítulo 2, verso 1 al 3, ahí se cumplieron 4 fiestas. Ya el verdadero significado de esas 4 fiestas ya estaban revelados en el antiguo pacto antes que Yahweh, escuche, antes que Yahweh, antes que naciera Abraham, antes que nacieran los patriarcas, para que me entienda. Antes que naciera Abraham, antes que naciera Isaac, antes que naciera Jacob, antes que naciera José, antes que naciera Moshe, antes que Yahweh lo sacara de la tierra de Egipto y le diera la escritura hebrea a Moshe, y Yahweh en esa escritura hebrea estableciera las fiestas, ya las fiestas estaban reveladas muchos siglos, pero demasiados siglos atrás. No había nacido Abraham y ya estaba en el verdadero significado de la fiesta. Vea que todo se encuentra en el antiguo pacto. El antiguo pacto le revela el nuevo pacto. Ahora, para muchas personas que no saben de pronto el verdadero significado de qué significa la palabra Abraham, Isaac, Jacob, José, Moshe y Aarón, escuchen lo que significan realmente el verdadero significado de esos nombres. La palabra Abraham significa la salvación de Yahweh, mis hermanos y mis hermanas. ¿A ustedes le han dicho que Abraham significa el padre de multitudes o engrandeciendo? Ese es uno de los tantos. Pero el verdadero significado de la palabra Abraham, para su información, significa la salvación de Yahweh. Y véanla ustedes ahí mismo. Yahweh saca al señor Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, de Ur de los paganos. El señor Abraham era adorador de los dioses babilónicos. Yahweh lo llama y lo saca de la tierra de Ur de los caldeos. Escuchen, va y le lleva y le presenta a Yahshua. Por si ustedes no sabían, Abraham conocía a Yahshua y Abraham hablaba de tú a tú con Yahshua. Por si ustedes no lo sabían, se los voy a mostrar escrituralmente en el libro de Bereshit, mal traducido por Génesis, capítulo 15, del verso 1 y el verso 4. Que ustedes ahí encontrarán un título que dice que Yahweh promete un hijo a Abraham. Y dice ahí el verso 1. Vino la dabar de Yahweh a Abraham diciendo, escuche, verso 1, vino la dabar de Yahweh a Abraham diciendo, y en el verso 4 vuelve otra vez la dabar de Yahweh a Abraham diciendo, mire, Abraham entabló una conversa con la dabar de Yahweh, con el mismo Yahshua, y ya se lo voy a mostrar escrituralmente. Él entabla una conversa, la dabar de Yahweh le decía y Abraham le preguntaba. Abraham conocía a nuestro Adón Yahshua. Escuchen, no había nacido Moshe, que fue la persona la que Yahweh le dio la escritura hebrea para que se la llevara a la nación de Israel, y ya estaba la dabar de Yahweh en acción. Por eso les vengo diciendo, la dabar de Yahweh es una cosa y la Torá de Yahweh es otra cosa, que no la deben confundir la una con la otra. Y esta enseñanza se encuentra en este canal. La dabar de Yahweh es por medio de la cual Yahweh ejercía su soberanía, su poder sanador, su poder salvador y su poder libertador de entre los seres humanos. Eso es lo que dice ahí el Salmo 107, verso 20, que Yahweh a la nación de Israel les envió su dabar. Y dice, y los sanó y los libró de su ¿qué? De su ruina. ¿De cuál ruina? De la ruina espiritual que se encontraba la nación de Israel antes de Yahweh enviarle su oro, su luz, su salvación. Eso es lo que dice ahí la escritura. Abraham conocía a Yahshua. Ahora,
Abraham oía la voz del Rey Jacoes, oía la voz de Yahweh, al amadísimo Rey Jacoes. Si ustedes gustan, lo pueden leer ahí en el libro de Berechí, mal traducido por Génesis, capítulo 22, verso 18. Que Yahweh le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Dice, por cuanto has obedecido a mi voz. O sea, a la voz del amado Rey Jacob, es que también ese tema está aquí, que le explica quién es realmente la voz de Yahweh. Y Yahweh le repite esa misma promesa y se lo dice a Yitzhak, allí en Génesis capítulo 26, verso 5, para que me entienda. Que Yahweh iba a bendecir a Yitzhak por cuanto Abraham había oído la voz de Yahweh y él había ¿qué? Y había guardado su mismo, lo que el Rey Jacob le decía que hiciera. Abraham lo que, mire, Abraham lo hacía. Vamos a ver escrituralmente de que Abraham conocía a Yahshua y el Rey Jacob les va a revelar algo a ustedes que les va a quitar un velo aquí con su cuentico satánico de las genealogías, que por eso ninguna genealogía concuerda con Yahshua y el mismo Yahshua le va a decir, mire, la gente no le cree a Yahweh, no le cree a Yahshua, no le cree al amado Rey Jacoes, no le cree a las escrituras, a mí no me van a creer a mí. Vámonos al libro de Yahanán, capítulo 8, del verso 56 al 58. Permítame, yo verifico el pasaje porque no tenemos una mente tan. Libro de Yahanán, capítulo 8, versos 56 al 58, que le dice Yahweh claramente a los rabinos de la nación de Israel. Escuche, les dice Yahshua, vuestro padre Abraham se gozó de ver mi día, oiga, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Vea, Abraham conocía a Yahshua. Le dicen estos famosos rabinos a Yahshua, ¿cómo así? Tú no tienes ni 50 años y ya conociste a Abraham. Y Yahshua les entierra, les manda a alabar y les dice así, antes de que naciera Abraham, escuchen, antes que naciera Abraham, dice, yo ya existía antes de qué, antes de Abraham. Desde Yahshua les diga que yo fui el que hizo a Abraham, lo matan. ¿Qué nos revela la escritura, mis hermanos y mis hermanas? Dice, Yahshua les está diciendo que Abraham es vuestro padre, no mi padre. Para los hermanos que están metidos en esas sectas judio-mesiánicas que vienen con ese Talmud como a contender. Yo no estoy para contender, escuche. El cuentico de las genealogías, eso es bien satánico. Por eso ninguna genealogía va a concordar con quién, con Yahshua. Ninguna. Yahshua está revelando aquí de que Abraham era padre de los judíos, no de él. Y la gente se inventa unas cosas. Si las genealogías desde Abraham hasta el rey David, que el rey David tampoco era descendiente de Abraham, el rey David era descendiente del Señor, no. Esa genealogía se referían era a José, el padrastro de Yahshua. Eso no tenía nada que ver ni tiene nada que ver con Yahshua. ¿Qué es lo que les enseña el rey Jacob, mis hermanos? Que si usted no le cree a lo que está diciendo Yahshua, usted no le va a creer absolutamente a nadie, pero sí se vive dejando de meter el dedo a la boca de esos mentirosos, porque los ven vestidos con kipá, los ve con un palo y baruja talla, bueno, hey, no, ustedes a ellos sí les creen, pero usted no le cree ni a Yahweh, usted no le cree ni a Yahshua, no le creen al Rey Jacob, no le creen a la escritura, menos me van a creer a mí. Eso es lo que estaba. El significado del nombre de Abraham significa la salvación de Yahweh a través de Yahshua y el Rey Jacob. Revelado ahí en el libro de Génesis capítulo 15, verso 1, verso 4, y Génesis 22, 18 y Génesis 22, 6. Vea, la revelación de Yahweh se encuentra ahí en el Antiguo Pacto. Todo está allí. Léala. Ahora, ¿qué significa el nombre de Yitzhak, mis hermanos y mis hermanas? Yitzhak, para no embolatarlos, Yitzhak simbolizan los hijos de la promesa. ¿Quiénes son? ¿A quién se le llaman los hijos de la promesa? Pues a los hijos del amadísimo Rey Jacob. Si ustedes se leen ahí el libro de Gálatas,
capítulo 4, del 28 al 30, que cuando demos esa enseñanza, a muchas personas le va a oler hasta el alma lo que el Ray Jacob les va a compartir. ¿Por qué razón? Porque ahí se va usted a dar cuenta que ahí habla de los hijos de Agar, de la esclava de la egipcia, los descendientes de Abraham según la carne. Y le va a hablar de los hijos de ¿qué? De los hijos de la promesa, o sea, de las personas que renacen, que creemos en Yahshua y somos engendrados, regenerados por el amado Rey Jacob. Nosotros somos hijos de la promesa. Hermanos y hermanas, ustedes no son judíos ni son israelitas por medio de Yahshua. Bájese de esa nube religiosa. Yahshua está diciendo que Abraham no era el padre de él. Nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de ¿quién? Del amadísimo Rey Jacob. Desde el momento que aceptamos a Yahshua, Yahshua nos sella con el Rey Jacob, según Efesios 1:13 y 4:30. Desde ese momento nosotros pasamos a ser hijos de ¿qué? Pasamos a ser hijos de Yahweh. Ahora nosotros anhelamos es que el Rey Jacob venga sobre nuestras vidas para él usarnos. Eso es lo que dice la escritura realmente. No se debe meter tanto cuento, tanta mentira. La misma escritura desmiente todas esas mentiras religiosas. Sigamos. Ahí en Génesis capítulo 4, Gálatas, 4, 28 al 30, ahí habla entre los hijos de Agar, que son la Israel terrenal, la Israel carnal. Mientras que los hijos de Yitzhak son aquellos que son regenerados por el amadísimo Rey Jacob. Por eso si ustedes leen Romanos capítulo 8, del verso 1 al 27, ahí les habla de la nueva vida en el Rey Jacob. Si ustedes leen el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 3, versos 5 al 8, Yahweh les estaba diciendo al rabino Nicodemo que a usted le es necesario nacer del agua y nacer del ruá. O sea, tenía Nicodemo que aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador para poder Yahshua, cuando él muriera y resucitara, Nicodemo nacer de nuevo a través de ¿quién? A través del amadísimo Rey Jacob. Eso era lo que le estaba diciendo Yahshua y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14. Que todos aquellos que son dirigidos por el amado Rey Jacob dice que son hijos de ¿quién? Hijos de Yahweh. ¿Qué significa Yitzhak? Los hijos de la promesa, los hijos del amadísimo Rey Jacob. Ya que ustedes, si ustedes leen las escrituras, tanto Yitzhak como Samuel, como Sansón, como Yahanán, como Yahshua, ellos fueron engendrados ¿qué? Sobrenaturalmente. Yitzhak simboliza a los hijos de ¿qué? De la promesa. ¿Qué significa la palabra Jacob? Jacob simboliza entre los judíos, a ellos sí les sale esa palabra, los que luchan con Yahweh, o sea, los que viven peleando con Yahweh, contradiciendo a Yahweh en todo, en todo. En todo es en todo. Eso significa Jacob. Escuchen, Jacob simboliza la tiferé de Yahweh sobre ¿qué? Sobre Jacob, o sea, sobre su pueblo. Jacob significa la tiferé de Yahweh sobre ¿qué? Sobre su pueblo. Ahora, escuchen, la presencia de Yahweh, él prometió estar sobre todos aquellos que creyeran en Yahweh, que creyeran en Yahshua. Oiga, sobre ellos está la tiferé de Yahweh, la presencia de Yahweh, sobre esto Jacob. Pero como ellos se quitaron el nombre de Yahweh en ellos y ellos se hacen llamar el Jacob, oiga, Jacob es el que vive contendiendo con Yahweh, lo que hace la nación de Israel actual. Sobre ellos no está la presencia de Yahweh, sobre ellos no está el Rey Jacob. Sobre la nación de Israel actual, Yahweh no está sobre esa nación. Como se lo vengo diciendo, porque ellos no lo mencionan, se lo ocultaron a su misma nación, y nación donde ellos llegaban a ocultarle el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua, ¿a quién? A toda la humanidad. Y eso ustedes ya lo vieron ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 16 al 23. El libro de Isaías, para que me entienda, capítulo 52, versos 5 y 6. Y el libro de Romanos, capítulo 2, 24. Para los hermanos que dicen que no me escuchan porque a veces se me sale la palabra versículo, los judíos los tienen adorando a usted demonios y usted siguiéndole la corriente solamente por contradecir a Yahshua, al Rey Jacob, y por contradecir esta escritura. Usted a mí no me hace ningún daño, el daño se lo hacen ustedes mismos. ¿Qué significa Jacob?
la presencia de Yahweh sobre el pueblo de él que invoca su nombre y cree en Yahshua. Ahora, ¿qué significa Yosef? Yosef, ustedes saben que quién fue Yosef, ¿no? El hijo de Jacob. Yosef simboliza lo básico, o sea, el fundamento. Yosef en la nación de Egipto, de Misraín, él estableció el fundamento para que tanto los egipcios como los judíos, las 12 tribus que se encontraban allá, ellos creyeran en quién, ellos creyeran en Yahweh. Yosef simboliza el fundamento de Yahweh. Ahora, ¿qué simboliza el nombre Moshe? Moshe significa libertador y lo eterno, ya que Moshe era un símbolo de ¿quién? De Yahshua, nuestro libertador, y nuestro eterno ¿qué? Y nuestro eterno salvador, perdón. Entonces, Moshe significa ¿quién? Moshe simboliza la libertad que tenemos en Yahshua y lo eterno, o sea, la vida eterna que tenemos en ¿quién? Que tenemos en Yahshua los que creemos en él. ¿Qué significa el nombre del gran sumo Cohen Agadol, que era un símbolo de Yahshua? El nombre de Aarón simboliza lo maravilloso, la excelencia. ¿Ah? La excelencia, eso simboliza el nombre de ¿quién? El nombre de Aarón. Entonces, aclarando el significado de las verdaderas moedín de Yahweh, ocultas en el antiguo pacto y reveladas en el nuevo, el Rey Jacob les va a compartir una gran enseñanza que ya lo explicamos ayer pero no, en el tema anterior, pero no les puedo dar la revelación, que les voy a dar una revelación grande que aquí a estas personas también les va a doler bastante. La salvación siempre ha venido de los goyiles, de los gentiles, no de los judíos, y se lo va a revelar el mismo Yahshua en este pasur. Vámonos al libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 21. Si usted lo puede leer desde el verso 1 al 11, yo lo voy a leer desde el verso 9 al verso 11, mis hermanos. De ahí se los voy a leer yo. Que dice ahí claramente de que los que iban adelante iban anunciando la salvación de Yahshua. O sea, ya que el día de reposo literal, cuando Yahshua entró a Jerusalén, ahí tiene un título, la entrada triunfal de Yahshua a Jerusalén. Ahí se estaba cumpliendo, escuchen, ahí se estaba cumpliendo literalmente la primera venida de Yahshua. Ahí Yahshua le estaba dando cumplimiento al día de ¿qué? Al día de Shabbat, porque Yahshua entró un día de reposo a Jerusalén. Ahí se le estaba dando cumplimiento a ese verdadero ¿qué? A ese verdadero rito religioso. Ya que el Shabbat simboliza la primera venida de Yahshua, el Mashiach viniendo a la nación de Israel. Eso significa el Shabbat. Entonces dice en el verso 9 que los que iban adelante y los que iban atrás, todos iban exaltando ¿a quién? A Yahshua anunciando su primera venida. Y si usted lee en el verso 10, los falsos ministros ellos se enojaron porque Yahshua iba a entrar a la casa de Yahweh. Y ellos salieron es como a oponérsele a que no entrara en ella. Y ellos salen y dicen, bueno, ¿y quién es este? ¿Qué es esa algarabía? ¿Qué es esa guachafita? Y le dicen los que venían anunciando la salvación de Yahshua, le dicen así, la gente le decía, este es el Naví que viene, oiga, que viene de Nazrí de Galilea, para que entiendan. Dicen que venía ¿de dónde? De Nazaret de Galilea. ¿De dónde Yahweh venía la salvación de Yahweh para los judíos? Oiga, para los judíos, no para los gentiles. Venía de la ciudad de Galilea de los gentiles. Que si usted lee ahí en el libro de Lucas 4:16 al 17, la ciudad de Galilea era un lugar lleno de sombra de muerte. En pocas palabras, Galilea era una ciudad de ¿qué? De mala muerte, de estrato recero, o sea, por no decir cero, ¿no? Yahshua nació, escuche, Yahshua nació en Betlehem, en la casa de Pan, allá en Judea. Yahshua nació en Judea, pero sus padres, ellos eran ¿de dónde? De Galilea. Yahshua nació en Galilea, en Judea, y él se crió ¿en qué? Se crió en Galilea. Escuchen,
Cuando le dicen a él que él viene de Galilea, escuchen esto, cuando Yahshua comienza su ministerio, acuérdense que él manda a Felipe, que Felipe significa amigo de caballo, o sea, amigo de la gente que le gusta andar en conflictos, en guerra, eso significa el nombre Felipe. Y manda a Felipe a llamar al señor Natanael que se encontraba en la higuera para el señor Yermaese. Vea lo que significa la higuera. Yahshua lo manda a llamar y dice que Natanael estaba sentado ¿a dónde? Mire, estaba sentado allá en la higuera. Y le dice, Felipe le dice, mira Natanael, hemos hallado al Nabí que habló Moshe, las escrituras. Y dice el señor Natanael, mire, es que este es el concepto que tienen todas esas personas que siguen esas sectas judío-mesiánicas, duélale al que le duela, satánicas, porque ahí no adoran a Yahweh. Le dice Natanael, ¿y de Galilea podrá salir algo bueno? ¿Menospreciando a quién? Mire, menospreciando a Yahshua. Y cuando él se va acercando a Yahshua le dice, mire, ese es un verdadero israelita. Escuche la gran revelación que Yahshua da ahí, que si usted es un verdadero persona, Yahshua vio el corazón de Natanael, que Natanael, a pesar de que él sabía que en ese lugar no había absolutamente nada, él seguía fiel a quién, él seguía fiel a Yahweh. Pero cuando Yahshua le hace el llamado a través de Felipe, dice que él no la pensó dos veces para salirse de qué, para salirse de esa higuera e ir en busca de quién, e ir en busca de Yahshua, ir en busca de la verdad. Todo aquel que tenga un corazón dócil para con Yahweh, para con Yahshua, él se va a encargar de sacarlo de esas higueras, o sea, de esos lugares donde no está ni Yahweh, no está ni Yahshua, y ahí no pasa absolutamente nada. Y él le dice a Yahshua, bueno, ¿usted de dónde me conoce, Señor? Y él dice, yo te conozco desde antes de que fuera Felipe a llamarte, que estaba sentado debajo de la higuera, no estabas haciendo nada allá. ¿Y qué hizo el señor Natanael? ¡Ay, Adón mío, Mashiach mío! ¿Ah? ¿Sí entendieron el verdadero significado? Que Yahweh, conforme vea el corazón de las personas, él así mismo los va a sacar de esas sectas satánicas, porque duélale al que le duela, tanto en Israel, la nación de Israel actual, como en las iglesias católicas, como en las iglesias cristianas, ahí se adora abiertamente al mismo Hasatán, que se hace adorar a través de los títulos de Dios, de Hachén, de Adonai, de Curios, de Señor, de Jesús, de Espíritu Santo. Todo eso son títulos con los cuales el diablo se hace adorar a través de ellos. Eso es lo que está diciendo ahí la Escritura. Escuchen. Ese fue el testimonio del Señor, ¿quién? Del Señor Natanael, referente a Yahshua, que sí saldrá algo bueno de allá, y cuando Yahshua le dice, no, de allá te saqué, fui yo. Entonces, vea lo que opinaban los falsos ministros acerca de esto mismo, acerca de Yahshua, porque ellos tenían un conflicto. Ellos mandaron a traer a Yahshua, con los alguaciles, y los alguaciles Yahshua les habló de una forma de que ellos se quedaron anonadados con la respuesta que le dio Yahshua. Y ya en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 45 al 52, para que usted por favor se lo lean. Yo le doy la esencia del mensaje. Escuchen. Ellos dijeron que los que mandaron a apresar a Yahshua, ellos dijeron, no, venga, pero señores ministros, yo nunca he escuchado a un hombre hablar así acerca de Yahweh y de la verdad. Y escuchen lo que ellos le dijeron, es que son tremendos, escuchen lo que le dijeron. Es más, leámoslo. Deme una esperita, yo me llego allá y lo leemos. No quiero que se me pierda esa revelación. Libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 45 al 52. Ya llegué, mis hermanos y mis hermanas, amén. Escuchen. En el verso 45, como les dije, los alguaciles vienen y dan testimonio. Escuche. Y ellos le respondieron, ningún hombre nos ha hablado jamás así como este hombre nos ha hablado. Yahanán, capítulo Juan 7:47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados por ese hombre? Oiga, eso es lo que está diciendo la gente de Don Héctor. Que yo los estoy engañando, que yo soy un falso ministro, diciéndole yo desde antemano que yo no soy ministro de nadie.
Yo soy su hermano. No soy judío, no soy rabino, no soy nada de eso. Soy una persona que dejé la pereza y me puse a estudiar y a escudriñar las escrituras. Entonces, estos falsos ministros, escuche, vienen y le dicen, uy, hermano, lo que está diciendo el hermano está en contra de lo que usted está diciendo. Dice, ay, ustedes también se van a dejar engañar. Ah, eso mismo le estaban diciendo que los fariseos a los alguaciles. Entonces, escuchen lo que dice el verso 48. ¿Acaso ha creído alguno, dice, ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos en ese hombre? Mire, de antemano ellos nunca iban a aceptar a Yahshua como su Señor y Salvador, y ustedes se los he repetido muchas veces. En Mateo 26, 1 al 4, Mateo 27, 1, verso 22 y verso 25. Ellos siempre lo iban a rechazar. Entonces, escuche, como ellos no creyeron, entonces el pueblo tampoco tenía derecho a creer en quién, tampoco tenía derecho a creer en Yahshua. Y escuchen lo que piensan ellos de ustedes, que cuando ustedes van y les dicen que vea, que por ahí una persona está diciendo como que no cuadra con lo que ustedes están diciendo, hermano. Y mire lo que ellos dicen, entre ellos, mire cómo le dicen a la gente, cómo es el concepto que lo tienen a ustedes. Dice, mas esta gente que no sabe la Torá, maldita es. Oiga, la gente para ellos que no sabe la Torá, o sea, su Talmud, su Cabala, su libro satánico de no, es maldito entre ellos. Escuche lo que dice el verso 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a Yahshua de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Mire, en el verso 52 le respondieron, ¿eres tú también Galileo o eres judío o qué, Nicodemo? ¿O está a favor de ellos o está en contra de ellos? A ver, dígame para una de nosotros quitarles el cargo a ustedes, rabino, y vaya y se siente allá. O está con nosotros o está con ellos. Si está con ellos, de una le quitamos el título de rabino. ¿Y qué hizo Moshe? El señor Nicodemo, mire, se quedó calladito por miedo a que le quitaran el título de rabino. Y escucha lo que dice. Le dicen a él, Nicodemo, escudriña las escrituras y te darás cuenta que de Galilea nunca ha salido nada, no se ha levantado nunca ningún naví. O escuchen. Yahshua le revela a estas personas que están metidas en esas sectas judío-mesiánicas que la salvación para los judíos venía de los goyines. Y eso es lo que dice Romanos 11, 25 al 28, que la salvación para los judíos viene cuando toda la humanidad gentil conozcan el verdadero nombre de Yahweh y de Yahshua. Que ahí es donde Yahshua le da la entrada al gobierno de la bestia, y ahí es donde ya se le va después a dar inicio al ¿qué? A la famosa gran tribulación, que ahí es donde se va a formar la congregación de Yahweh. Con todos esos judíos, cuando ellos vean que la bestia mete su imagen en ese lugar, millones se van a dar cuenta que sus rabinos los tenían engañados y que Yahshua ya vino y que ellos lo mataron. Miles de ellos, millones se van a convertir a Yahshua allá en la gran tribulación, no antes, jamás antes. Para compartirles ahí ese dato, para compartirles mis hermanos y mis hermanas ese qué, ese dato. Yahshua le estaba revelando, mire, si el señor Nicodemo fuera así una persona estudiosa de las escrituras, ahí se da cuenta usted que ellos eran solo título. Porque Nicodemo y tanto los falsos ministros, ellos hubieran escudriñado, bueno, y este hombre, ellos lo conocían. Ellos hubieran dicho, bueno, este hombre, ¿quién es el padre de este hombre? Ah, que yo sé. ¿Y dónde nació ese hombre? No, que en Belén de Judea. ¿Y dónde se crió? No, en Galilea de los Gentiles. Mire, si hubieran investigado eso, ellos sabrían que Yahshua había nacido en Belén y se había creado ¿a dónde? En Galilea de los Gentiles. Y que de allá, de Galilea de los Gentiles, que dice que pueblo asentado en tinieblas, en sombra de muerte, dice, luz le resplandeció. Como ellos rechazaron la salvación de Yahweh, la salvación vino a nosotros los gentiles. Y ahora la salvación de los judíos viene por medio de ¿quiénes? Viene por medio de nosotros los gentiles. Duélale al que le duela. Ahora, vámonos al libro de
Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 20, verso 9, que dice ahí claramente, tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo ¿en qué? En esos 6 días. Escuchen, el número 6 simboliza la ¿qué? La imperfección. El número 6 simboliza ¿qué? La humanidad. Escuchen, la humanidad. El número 7 simboliza la ¿qué? La plenitud de Yahweh, que es un símbolo de ¿quién? De Yahshua. El ser humano nos representamos con el 6, imperfección. Yahshua es el número ¿qué? Yahshua es el número 7, la perfección de Yahweh. Por eso ahí sí dice claramente, en el 6º día dice, ellos tratarían, antes de que viniera Yahshua por primera vez, ellos tratarían de agradar a Yahweh a través de ¿qué? A través de las fiestas y de los ritos religiosos que Yahweh les estableció para ellos poderse justificar ante ¿quién? Para ellos poderse justificar ante Yahweh. Pero como ellos jamás pudieron guardar ni un solo rito religioso, ni cumplir ni un solo mandato, por esa razón Yahweh les envió ¿qué? Les envió el 7º día, que era un símbolo de la primera venida de Yahshua ¿qué? A la humanidad. Porque yo les voy a mostrar escrituralmente que Yahweh testifica a ellos de que ellos nunca guardaron ni ningún reposo ni ningún Shabbat. Les voy a dar el testimonio de Yahshua que dice que ellos ni tampoco guardaron ningún reposo ni tampoco guardaron ni ningún Shabbat. Les voy a dar el testimonio del amado Rey Jacob que dice que ellos ni guardaron ningún reposo ni nunca guardaron ningún Shabbat. Escrituralmente, porque aquí hablamos escrituralmente, mis hermanos y mis hermanas. Ahora, Yahweh es tan perfecto y tan sabio, mis hermanos y mis hermanas, que ¿por qué razón Yahweh no hizo a Adán en el Bea? En el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto día. ¿Por qué razón Yahweh no hizo a Adán en esos días? ¿Por qué lo hizo solamente en el 6º día? Mire, porque estos rabinos son tan jodidos, estos ancianos, que si Yahweh lo hace a Adán en el 4º, 5º día, ahí mismo dicen que fue Adán que hizo la creación y no Yahweh. Así son ellos, que no fue Yahweh. Porque escuchen, la Torá se dio a través de Moshe, y ustedes saben de ellos qué es lo que dicen en su Talmud. Para una hermana que me dijo que las 28 letras del alefato hebreo, mi hermana, te engañaron esos talmudistas porque son 22 letras del alefato hebreo. Y el alefato hebreo lo encuentran ustedes aún en las mismas falseritas, allá en el Salmo 19. Que el Salmo 119 comienza con la letra Aleph y termina con la letra Ta. Allí claramente revela Yahweh la escritura, el Rey Jacob, que son 22 letras del calendario hebreo, no son 28. Pero como a ellos les gusta añadirle las cosas a Yahweh, ellos le añadieron 6. Yahweh les dio un solo calendario, ellos se hicieron 2 y todavía hay muchos. Yahweh les dio el verdadero Shabbat y ellos desecharon el verdadero Shabbat y establecieron un falso Shabbat. Y así sucesivamente, mis hermanos y mis hermanas. Escuchen. Estas personas que viven contendiendo con Yahweh, ellos dicen que Yahweh hizo la creación con las 22 letras, porque uno dice son 22 y otro dice que son 28. Que con las 22 letras es que Yahweh creó la humanidad. Mire cómo son de blasfemos contra Yahweh y solamente por no darle la tifería a Yahshua ni al Rey Jacob. Dicen ellos que él creó fue con las letras, no con Yahweh, ni con Yahshua, ni con el Yahshua, ni con el amado Rey Jacob. Solamente, hermanos, por contradecir a Yahshua y solamente por extraviar a la gente de qué, mire, por extraviar a la gente de la verdad. Por eso Yahweh les dio esos 6 días, les dio esos ritos religiosos, les dio esas fiestas, para que a través de esa fiesta, a ver si alguno podía ser salvo cumpliendo esos 613 mismos, y nadie guardó ni siquiera ni uno. Escuchen, Éxodo capítulo 20, verso 10, dice, pero el día, o sea, Yahshua dice, Yahshua es reposo, pero el 7º día es ¿qué? Es reposo, escuchen, es Yahvá para Yahweh tu Elohe, oiga, para Yahweh tu Elohe. Si usted no cree en Yahshua, es problema suyo. Porque Yahshua simbolizaba la plenitud de Yahweh y Yahweh lo apartó, lo consagró y Yahshua en estos momentos está sentado allá a la diestra de Yahweh. Sigamos, dice, pero el 7º día, ahora, ¿a quién le llama el día en las escrituras? ¿A quién se le llama el día en las escrituras? Mire, léase el libro de Génesis, capítulo 1, verso 5,
Que el mismo Yahweh dice, y llamó a la luz, ¿qué? Mire, llamó a la luz, ¿qué? Día. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 al 8, ahí dice que nosotros somos hijos de ¿qué? Somos hijos de la luz. ¿Somos hijos de qué? Somos hijos del día. Somos hijos del día. Según el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 4 al 9, Juan 8, 12, Juan 9, 5, Juan 12, 46 y Juan capítulo 3, verso 19 al 21. Los que creemos en Yahshua, nosotros somos hijos del día, hijos de la luz, hijos de Yahshua. Eso dice la Escritura, eso simboliza el séptimo día. Los hijos de Yahshua, los hijos de la luz, no de las tinieblas. Sigamos. Libro de Shemó, capítulo 20, verso 10. Dice, no hagáis en él, mire, en él, yo una persona, tú segunda persona y él tercera persona. Dice, no hagáis en él ninguna clase de trabajo, o sea, no se venga usted a autojustificar ante Yahshua a través de sus ritos religiosos. No se venga usted a justificar ante él. Yahweh ya dijo que testificó Yahweh, Yahshua, el rey Jacob, que la humanidad nunca ha podido guardar ni un solo misbo. Para que estos falsos ministros le pongan a la gente a guardar algo que ya está totalmente abolido y que a los que se les dio en carne propia y que tuvieron a Yahweh, a Yahshua, a Moshe, ni teniéndolos a ellos guardaron ni siquiera uno. Y ahora ellos, que no mencionan a Yahweh, que no mencionan a Yahweh, que es que guardan ritos religiosos. ¿A quién van dirigidos? Ustedes ya saben. Escuchen, sigamos en Éxodo 20:10. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus bestias, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, o sea, dentro de tus casas, todos los que se encontraban, escuche, dentro de la nación de Israel, tanto judíos como goyines, escuche, todos tenían que reposar ¿en quién? Todos tenían que reposar en Yahshua cuando Yahweh se lo enviara. ¿Por qué? Por primera vez. Yahshua jamás guardó ningún día literal. ¿Ah? Ya que en el día de reposo, para las personas que practican estos ritos religiosos, mire, y que a veces, muchas veces, por seguirle el cuento a estos falsos ministros, se van a aguantar hambre guardando ese Shabbat. Porque en el día de reposo literal descansa su cuerpo, mientras su alma está pensando en el arrendo. Ay, y los que dependemos de nosotros mismos, ay, que el Creador me dé mañana un trabajo, que me llamen a trabajar, que me llame este señor, Entonces usted no está guardando ningún Shabbat, su mente está en otra parte. Los que se dan ese lujo de guardar ese Shabbat son los judíos que son ricos. Y ellos a estas personas que ponen guardar esos ritos religiosos, ellos ni siquiera le dicen, pues téngale, doy para que coman ese corderito, tomen ese vinito, compren todos esos alimentos. Mire, más de una persona, por amor a Yahweh, pero que desconoce las escrituras, mire, se están enfermando aguantando hambre en esos días. El día de reposo literal, eso no existe. Usted en el día literal, usted descansa del cuerpo, pero su alma está preocupada en tantas cosas que tiene que hacer. Si es una mujer que tiene que trabajar, ella no ve la hora que termine ese día para ir a hacer oficio, ir a preparar la comida, listar las cosas para irse a trabajar. Eso es un rito totalmente satánico, mis hermanos y mis hermanas. Eso en Yahshua quedó totalmente abolido. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver ni con Yahweh ni con Yahshua. Para su información, los hermanos y las hermanas. La nación de Israel, a pesar de que su Talmud les había revelado cómo reconocer el Mashiach a Yahshua, cuando él viniera a ellos por primera vez a la nación de Israel, estos falsos ministros era tanto el odio que ellos menospreciaron las profecías que le dejaron sus ancianos apóstatas allá en su Talmud. Y ellos no le creyeron ni siquiera a quién. Mire, no le creyeron ni siquiera a su Talmud. ¿Todo por qué? Porque Yahshua los dejaba ante el pueblo como ellos unos grandes, ¿qué? Como unos grandes ignorantes y como unos grandes mentirosos de las escrituras hebreas. Y para que por favor ustedes se vayan leyendo, lo vamos a dejar hasta aquí,
para que por favor ustedes se lean allá en el libro de Marcos, capítulo 12, del verso 1 al 11, acerca de los labradores malvados, que los labradores malvados son los famosos líderes religiosos de la nación de Israel. Léaselo por favor, que en el tema que continuamos ya terminamos con la enseñanza acerca del verdadero significado del día de reposo. Y por favor, mis hermanos y mis hermanas, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos el próximo video les sea notificado. Y por favor, no se olviden de darle like al video para que este video le pueda llegar además a muchas más personas. Y por favor, compartan los videos. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y muchas gracias por habernos escuchado.